Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. No estoy adelgazando, de hecho me estoy hinchando y me estoy poniendo más gorda. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablarles para beneficio de todos y para beneficio de una persona que nos escribió de un caso específico, por si acaso les pasa algo parecido, porque todo en la vida tiene una explicación. Mire, esta persona que se llama Kren Lee y es una miembro de la policía de Puerto Rico, de la fuerza de la policía, nos escribe lo siguiente, dice: compré el libro El Poder del Metabolismo, luego de leerlo comencé a implantarme los estilos de vida que recomienda. A pesar de hacer la dieta del 2x1 y la 3x1, la primera semana llevo 2. Comencé con las alergias y los tiernos dolores de cabeza, los que todavía están, o sea, tiene alergias y dolores de cabeza y todavía están. Además de eso, me hinché muchísimo al punto de no poder entrar en los pantalones que usualmente me ponía sin estar a dieta. O sea, está hinchada. Comencé a hacer ejercicio, más de lo que usualmente hago. Se me hace sumamente difícil dejar de comer arroz, no porque me guste mucho, sino porque pertenezco a la fuerza y tengo que pernoctar, o sea, pasar la noche allí, ¿no? Y dependo de la alimentación que todos consumen. Pero aún así, le pongo los niveles de la dieta 2x1 y 3x1. A pesar de todos mis esfuerzos, no veo diferencia en las tallas. Más bien, me considero sumamente hinchada y cada vez más gorda. Bueno, lo que está pasando con la amiga Kren Lee es algo que nosotros conocemos muy bien. Si usted empieza a hacer la dieta 2x1, 3x1, que es una dieta baja en carbohidratos, que tiene más vegetales, más ensalada y come de forma más balanceada y se empieza a hinchar, hay una sola cosa que está pasando, que de hecho da dolores de cabeza, da hinchazón, y estamos hablando de que tiene un cuerpo severamente infectado del hongo cándida. Se lo voy a explicar en la pizarra un momentito, porque lo que tiene la amiga Kren Lee es una infección severa del hongo cándida, se llama candidiasis. Eso está explicado en el libro Poder de Metabolismo, en el capítulo que dice Candida albicans, la epidemia silenciosa. Se le llama la epidemia silenciosa porque el pueblo entero de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Colombia, de Venezuela y de México están infectados de hongo cándida. El hongo cándida es un hongo que vive en todos los cuerpos humanos. No hay nadie que viva ni en el Polo Norte, ni en África, ni en China que no tenga hongo cándida porque es parte de la flora intestinal. Ahora, el problema es que cuando uno ha tenido una dieta muy rica en carbohidratos, pan, harina, arroz, papa, dulce, helado, cosas de esas, automáticamente el hongo crece. Si por mala suerte también utiliza antibióticos que matan la flora intestinal natural del hombre y de la mujer, automáticamente el hongo hace fiesta porque no tiene ahora competencia. Así que una infección severa de cándida, lo que pasa es esto: el cuerpo, cuando uno nace, el hongo cándida vive solamente en el intestino, solamente. Y en el caso de las mujeres, pues vive en la vagina, punto. Así que ese es el sitio donde el hongo cándida vive. Ese es su sitio, su hábitat normal, su sitio de vida normal. Ahora, usted le pone mucho carbohidrato refinado, pan, harina, arroz, dulce, o sea, glucosa, cosas que se convierten en glucosa, pues usted le pone mucho alimento. Si le pone mucho alimento, pues es como la hierba mala. Usted tiene hierba mala en su casa, en el patio, le echa abono, pues la hierba crece, la hierba mala. Y llega un momento que la ropa la casa. O sea, que usted tiene una colonia de hongos aquí, todo el mundo la tiene, le echa mucho, le pone mucho de lo que él usa para comer y reproducirse y automáticamente se empieza a dividir de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16, de 16 para 32, sigue por ahí para abajo y cuando viene a ver se convierte en lo que llama una infección sistémica, que es que ese hongo se sale del intestino, se riega por la sangre y ahora viene e invade todo el cuerpo. Cuando digo todo el cuerpo, estamos hablando riñones, corazón, pulmones, cerebro, detrás de los ojos, los oídos y todo eso. Es una colonia microscópica, o sea, hay que verlo en un microscopio, pero son millones y millones y millones de esos hongos, que es como una planta, como si fuera un helecho, como una planta trepadora, microscópica, pero son millones de ellos. ¿Qué pasa? Esa colonia vive feliz y contenta, poniéndolo usted gordo, porque esa colonia produce muchos tóxicos. De hecho, produce 78 tóxicos distintos. Eso está explicado en el libro El Poder de Metabolismo. Esos tóxicos ponen el cuerpo bien ácido. Como el cuerpo se pone bien ácido, eso mata el oxígeno del cuerpo, porque ácido quiere decir una palabra que destruye oxígeno. Al matar el oxígeno, mata el metabolismo. Ahora tiene usted un metabolismo lento y la persona empieza a engordar.
le afecta hasta la tiroides. Ahora, ese es el mecanismo por el cual el cuerpo se infecta de hongo cándida. Ahora viene usted, empieza una dieta 2x1, le empieza a quitar carbohidratos, ¿y qué va a hacer esa colonia? Ellos no tienen nada que comer, no hay suficiente para comer. Ahora usted le cortó el arroz, le cortó el pan, le cortó todo lo que el hongo comía. Ahora ese hongo empieza a morirse de hambre, se pudre dentro del cuerpo. Cuando se pudre, todo este hongo se convierte en tóxico, que es hongo podrido. De hecho, cuando una persona está bien infectada de hongo y empieza a hacer la dieta 2x1, dieta 3x1, la reacción es dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, como si fuera una artritis. Hay gente que le da diarreas, otros le dan ganas de vomitar, otros tienen sabor a metal en la boca, otros le empieza a salir mucosidad. Es una reacción terrible. ¿Por qué? Porque lo que hay es una infección de cándida. Es una infección de un hongo que es un parásito oportunista que está invadiendo el cuerpo. La solución es hacer un tratamiento de cándida. Nosotros tenemos, por ejemplo, suplementos, qué sé yo, le enseño algo por aquí. Por ejemplo, esto es un suplemento que se llama Candiseptic, que es un programa que se usa para limpiar el hongo del cuerpo. Una vez que la persona limpia el hongo de su cuerpo, pues no lo puede eliminar completo, pero lo reduce tanto que ya entonces no tiene inflamación, ya no tiene que retener líquido. El cuerpo retiene líquido y se hincha solamente cuando tiene tóxico. Si no tiene tóxico, pues entonces no lo retiene. Ahora, fuera de esto, hay que también saber qué tipo de sistema nervioso tiene, porque si tiene un sistema nervioso excitado, que es posible, y come mucha grasa, o más grasa de la cuenta, o come mucha sal, pues automáticamente el sistema inmune se baja y entonces el hongo hace fiesta. Así que todo lo que brilla no es oro. Si el cuerpo se está hinchando es porque está reteniendo agua, y si está reteniendo agua, cuando que debe ponerse más delgado es solamente porque hay demasiado hongo. Pero la solución es matar el hongo, limpiar el cuerpo y desintoxicarlo. Y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa.